es que estoy orgullosa de esa pues cachimba de 17 años, que lo logramos, que su perseverancia ha logrado realizar nuestro sueño, que era ser agente, estar sentada ante la corte y poder litigar, lo hemos logrado. Y también creo que algo importante es que estoy muy orgullosa de su perseverancia, porque realmente los nos te preparan para un gran sí. Quizá uno sienta que no está lista, pero en realidad puede que la vida les sorprenda y de alguna forma les dé la posibilidad de tener muchísimas oportunidades que van a atesorar a futuro. Así que nunca duden en seguir adelante y en seguir intentando formar parte de ese tipo de espacios. Y si es que sienten que de alguna forma alguna situación no ha salido como ustedes quisieran, igual aprendan de ello. Hola, buenas noches con todas, buenas noches Paola, buenas noches Paola. Es un gusto tenerlas el día de hoy en el podcast. El tema es abogadas por los derechos humanos de los concursos a los tribunales. Y el objetivo el día de hoy es compartir las experiencias y los aprendizajes de jóvenes abogadas egresadas que han transitado el camino desde la participación de concursos académicos y simulaciones hasta la inserción profesional en el ámbito de los derechos humanos. Se busca inspirar tanto estudiantes como egresados orientados para construir una trayectoria en este campo, reflexionar sobre los retos que implica salir al mercado laboral actual, particularmente desde la perspectiva de una joven profesional en un entorno altamente competitivo, y brindar consejos prácticos para poder iniciar una línea de carrera enfocada tanto en la defensa como en la promoción de los derechos humanos. Asimismo, buscamos visibilizar y destacar el rol protagónico de la mujer abogada, comprometida con la justicia y la transformación social desde los tribunales. En ese sentido, es muy grato presentar a Paola Macedo. Pau Macedo es abogada por la Universidad Católica Santa María, magíster por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Se desarrolló como pasante en la sección de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue pasante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, fundadora de la Asociación Civil CUMPAI, y actualmente se desempeña como agente alterna del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, Pau, bienvenida. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Pues palabras de bienvenida inicial. Gracias, Pau. Ahora tenemos también la presencia de Paola Guamán, que es abogada por la Universidad Católica Santa María, galardonada con el Premio Anual de la Excelencia Académica en el año de Derecho de 2016 hasta 2021. Ha sido pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, el CONADIS. Es ex participante y también coach en Mood Courts de Derechos Humanos tanto en Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Bienvenida, Pau, buenas noches. Muchísimas gracias, Fer, por tu presentación y bueno, por también dar este espacio para poder tener todo el diálogo que vamos a tener el día de hoy. Sí, es un gusto tenerlas a las dos. Hemos intercambiado muchas experiencias antes en Moods y es un gusto poder tener este espacio de diálogo ahora entre las tres. Iniciando ya con las preguntas que han sido planteadas, me gustaría preguntarles desde un inicio qué es lo que las motivó a estudiar Derecho y más específicamente especializarse en el mundo de los derechos humanos. Creo que primero vamos con Pau Macedo. Sí, bueno, ahora sí, antes de dar respuesta justamente a esta interrogante, primero que nada, buenas noches con todas y todas. Pues también buenas noches con todas las personas que hoy amablemente se conectan a esta transmisión. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación
a la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, mi alma mater, que siempre pues en todos los concursos y en todo espacio al que tengo la oportunidad de acceder, la llevo con mucho orgullo y pues muchísimas gracias por fomentar estos espacios de diálogo e intercambio de ideas, que justamente permite tender puentes para las generaciones futuras y también para fortalecer la comunidad académica. Y bueno, dando respuesta a la primera interrogante, yo decidí estudiar Derecho más o menos desde los 15 años. Tuve la oportunidad en el colegio de participar en concursos de oratoria y por casualidades de la vida, también un familiar mío en esta época, en los 15 años, tenía pues una consulta legal, ¿no? Con un abogado al que tuve oportunidad de acompañar en este momento y quedé muy impactada con el poder transformador de esta profesión. ¿Por qué? Porque sucede que una persona llega a contarte un problema que, pues, en ese momento para una persona que no es entendida en derecho puede ser algo bastante grande, ¿no? Pero cuando habla con un abogado y te explica la estrategia que se va a plantear en el caso, transmite no solo una parte de conocimiento jurídico, sino una tranquilidad para la persona que llega conflictuada, ¿no? En ese momento. Entonces a mí me quedó muy impactada en ese momento a los 15 años este poder transformador que justamente tiene nuestra carrera, ¿no? Que es dar tranquilidad a las personas que llegan con un problema a nosotros. Desde allí fue que dije, me gusta esto, quiero intentarlo, ¿qué tengo que hacer para intentarlo, no? Entonces ahí fue cuando pues postulé a la universidad y en específico pues actualmente me desenvuelvo en derechos humanos. Qué linda experiencia, Pau. Creo que sobre todo nosotros que estamos en derechos humanos siempre tenemos una fibra un poco más sensible relacionada a ese poder transformador del que hablas. Tenemos una fibra que siempre trata de alcanzar algo más, un poco más, dejar nuestra huella un poco más sentida. Pero en tu caso, Pau, ¿cuál es lo que te motivó? Sí, muchas gracias. Bueno, de igual forma, aprovecho el espacio para agradecer a todos los que forman parte de la organización de este tipo de espacios. Creo que realmente suma y hace la diferencia en cuanto a todas las personas que hemos egresado de la Universidad Católica de Santa María. Y como muy bien dijo Pau, nos ha dado muchísimas oportunidades de cara a poder participar principalmente en el mundo de los moot courts de derechos humanos. Bueno, en mi caso pasó algo contrario respecto de Pau Maceo. Yo no quería estudiar derecho, es más, ni siquiera fue mi primera opción como carrera. Siempre tuve una afición más en cuanto a las ciencias sociales. Me gustaba mucho el tema de comunicación social. Es más, cuando di mi examen para ingresar a la Católica, yo ingresé a comunicación social. Sin embargo, ahí sentí algo particular que acaba de señalar Pau, que realmente me hizo cambiar la idea de seguir esa profesión y finalmente quedarme con el derecho, ¿no? Y fue justamente el motor transformador que tiene esta carrera. Yo sentía que solamente con esta carrera uno podía hacer algún cambio y finalmente tener en sus manos la posibilidad de decidir y mejorar ciertas cosas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo sentía que no iba a poder hacer con la otra carrera. Y creo que ese fue el principal impulso que finalmente determinó para que yo estudiara Derecho. Una vez que comencé a entrar a las clases de Derecho, no encontraba una rama en particular que llame mi atención. Recuerdo que mi primera clase fue de Derecho Penal, fue muy abrumador con tantos temas nuevos y yo recién cachimba. Pero creo que de las que me llamaron más la atención fue Derecho Constitucional. Creo que por ahí comenzó a interesarme un poco más en sí el derecho y el análisis jurídico y creo que ahí fue como que de alguna forma también llegó a mi conocimiento el hecho de que la universidad estaba comenzando a participar en moot courts de derechos humanos y fue cuando intenté, bueno, decidí intentarlo y formar parte de ese grupo, sumado también al hecho de que, como mencionó Fer, creo que para que uno quiera optar por esa rama tiene que tener bastante sensibilidad y bueno, yo siento que al menos en la etapa escolar, mi colegio me permitió tener y ahondar un poco más en esa sensibilidad, ¿no? Que creo que justamente tiene esta rama de los derechos humanos. Eso es lo que yo puedo comentar respecto a mi parte. Sí, bueno, justo lo último que decías, Pau, ¿tú cuál crees que fue el acercamiento inicial que tuviste con derechos humanos? ¿Tú crees que fue un curso? ¿Crees que fue una experiencia? ¿Crees que fue algo en particular que te acercó a derechos humanos? ¿O crees que fue algo que marcó tu vida dentro de la carrera que podrías contarnos y describirnos?
¿Yo o Pau Mesero? Como somos dos, yo, ya. No, no, pero claro, me refería a la experiencia que contaste con Derecho Constitucional. Ok. Bueno, creo que la experiencia podría haberse dado un poco más desde el colegio y ya luego se afianzó en la universidad. Bueno, en el colegio particularmente, yo estudié en un colegio netamente católico en Cusco y siempre teníamos bastantes trabajos relacionados a temas de misiones, experiencias caritativas. Siento que esa idea transformadora que yo quería tener en algún momento en mi vida se dio en quinto de secundaria. En mi colegio no tuvimos viaje de promoción, nosotros tuvimos un viaje de misiones, así le decían. Nos fuimos una semana, bueno, casi 2 semanas a Cajamarca, a San Marcos, una provincia, y realmente estuvimos todo ese tiempo sin celular, sin contacto con nuestros padres a diario. Era netamente una ayuda comunitaria a las personas que estaban ahí y realmente me gustaba mucho ese trabajo. O sea, yo me di cuenta que esa era, o sea, ese servicio de vocación, bueno, esa vocación de servicio, perdón, era algo que llamaba bastante mi atención. Yo creo que desde ahí nació como que esa idea de querer ayudar a otras personas, ¿no? Y ya en la carrera, me gustaba mucho la universidad, pero siempre me ha llamado la atención actividades extracurriculares. Y creo que una de esas que realmente me parecía muy interesante porque no era solamente un análisis del derecho interno, sino también del derecho internacional, el taller de derechos humanos. Entonces, siento que desde ese momento fue ahí donde como que sentí el impulso de poder formar parte de ese espacio. Qué linda experiencia, Pau. En tu caso, Pau Macedo, ¿cuál crees que fue una experiencia en particular que marcó tu acercamiento con los derechos humanos? Ya sea, bueno, en el caso de Pau, por ejemplo, en el colegio o en tu caso dentro de la universidad. En mi caso sí fue dentro de la universidad. De hecho, yo ingresé en el año 2013 a la Facultad de Derecho y para ese momento aún el curso de Derechos Humanos no estaba establecido como tal en la currícula, ¿no? En la malla curricular. Lo que sí había eran los moot courts, ¿no? Entonces, en ese momento recuerdo que pues mis compañeros de años superiores habían regresado de ganar la competencia Sergio Eduardo Jiménez de Arechiga, de en Costa Rica, Ceja, y pues recuerdo que también habían salido en una nota publicitaria, ¿no? Que habían ganado, habían llevado el trofeo a la facultad, entonces me generó curiosidad de saber cómo es que son estas competencias, ¿no? ¿Dónde postulo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el primer acercamiento no fue en sí por una temática de derechos humanos propiamente como en el caso de Paolita, sino fue más un tema de esto que está haciendo publicidad, está haciendo publicitario, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás de esta mística de las competencias de derechos humanos? ¿Qué involucra? Y sobre todo que era algo novedoso, porque como les comentaba, en ese momento no teníamos el curso como tal. No sabíamos que era un litigio, un juicio simulado, que enseñaban realmente en otras facultades, ¿no? En otras universidades, por ejemplo, en la UNAM, en la UBA, sí existe este curso per se desde primer año. En nuestra universidad ya se ha implementado actualmente, pero para el año 2013 aún no existía. Lo que sí existía era una comunidad muy bonita de derechos humanos, donde lo que primaba era sobre todo la solidaridad, que creo que es algo que caracteriza hasta la fecha ahora el taller de derechos humanos, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento fue, primero que nada, visibilizar que había competencias de derechos humanos y luego entender de qué trataban esas competencias, cómo es que uno postula, qué convocatorias había. Y sí debo pues decir que los chicos que participaban en estas competencias, Jesús Úñiga, José Vargas, que pues eran las personas pioneras en este tipo de competencias, eran muy abiertos, ¿no? A contar cómo es que son estas competencias, qué hay que hacer, cuál es la forma de la simulación, porque estos moot courts, justamente como ya vamos a ahondar seguramente más adelante, tienen características particulares, ¿no? Que no es como un juicio simulado de derecho interno, donde va a haber una parte demandante, una parte demandada, sino que aquí en los moot courts se caracteriza por la interrupción, pues a propósito de los jueces, ¿no? Para poner a prueba distintas capacidades de oratoria, improvisación, creatividad, etcétera. Entonces, este tipo de mecanismo sí fue muy explicado por mis compañeros, como les comentaba, de años superiores, que abrieron las puertas por este camino, ¿no? En la universidad. Entonces, mi primer acercamiento fue a través de ellos, a través de preguntar cómo es que son estos concursos, que justo había otro concurso que era Yachay también, y venía ese concurso. Entonces, el intentar postular estas convocatorias fue mi primer acercamiento sin saber aún lo que era derechos humanos en sí, ¿no? Hasta que ya una vez adentro, pues uno ya va entendiendo un poco más de qué trata y que si bien los juicios simulados son
la matriz, o sea, lo importante, la esencia es en sí otra cosa muy distinta, ¿no? Que son ya defender derechos, defender casos, hechos muy fuertes, ¿no? Casos muy fuertes, que de por sí leerlos nada más, los hechos del caso, también genera mucho impacto, ¿no? Bueno, entonces, en tu caso no tendríamos ganadora del American si no hubiera sido por el equipo de publicidad de la Católica. Exactamente. Genial. Bueno, y yo quería preguntarles si durante todo el tiempo que ustedes estudiaron, ustedes tuvieron algún tipo de referente o inspiración en el tema, ya sea en el tema de derecho o en el tema de derechos humanos o en el tema de moot courts o alguien que en general ustedes hubieran admirado o los hubiera inspirado en diferentes partes de sus carreras. En tu caso, Pau Macedo. En mi caso, como les comentaba respecto a la respuesta anterior, las personas que pues me brindaron la oportunidad de ingresar a esta rama tan bonita son mis compañeros de años superiores, ¿no? Jesús Zúñiga, José Vargas, Ana Lucía, Gaby, Norma, son todas aquellas personas que de alguna forma sembraron en mí las ganas de querer aprender sobre derechos humanos, el funcionamiento del sistema. Pero también, justamente a través de esos concursos, tuve la oportunidad de conocer a la excomisionada Yulisa Mantilla, quien desde la Comisión Interamericana ha promovido diversas acciones tan valiosas como la ratificación de la Convención sobre adultos mayores, ¿no? Sobre personas adultas mayores. Y ese realmente es un rol muy inspirador, ¿no? Que ha trabajado la comisionada Yulisa Mantilla. Pero algo que caracteriza a todas las personas que hoy en día son mis referentes en derechos humanos, tanto mis compañeros como jueces, en este caso la comisionada Yulisa Mantilla, es en sí la humildad con la que manejan tanto conocimiento. Es algo que realmente es muy admirable porque han llegado a lugares, a puestos, a lugares muy destacados dentro del sistema interamericano y sin embargo tienen una humildad que los caracteriza, que realmente es muy inspiradora. Entonces, más allá de los conocimientos que claramente son referentes por todo lo que han aprendido y lo transmiten con tanto amor a la academia, es más que nada la humildad que hasta el día de hoy los mantiene pues vigentes en todo espacio, ¿no? Entonces, para mí, mis referentes, tanto en conocimientos como en valores, como les comentaba, son mis compañeros pues del Semillero de Derechos Humanos y la comisionada Yulisa Mantilla. Bueno, qué lindas palabras, Pau. Yo creo que si nos están escuchando los chicos, también se van a sentir conmovidos por tus palabras. Y en tu caso, Pau Woman. Bueno, creo que de los principales referentes que me inspiraron está justamente acá Pau. Pau Macedo creo que fue también uno de los principales. Adriana Martínez, Norma, Diego Sánchez, creo que Melissa Valdivia también, creo que fueron de una generación anterior a la mía, que bueno, yo veía de verdad con bastante admiración todo el trabajo que ellos hacían. Dicho sea de paso, el primer Mood Court en el que yo tuve que participar como observadora fue justamente en el de Pau y Adriana Martínez y me gustó mucho la dinámica, eh, la cantidad de conocimientos que ellas tenían, de verdad yo decía, wow, estas chicas saben un montón, pero más que eso, creo que llamaba también bastante mi atención la dinámica que había en el caso. Recuerdo que el caso de que ellas llevaron, que si mal no recuerdo era un tema de conflicto armado interno y violencia contra la mujer, y la verdad es que era un tema que tocaba bastantes fibras. Incluso creo que fue autora del caso Yulisa Mantilla, que acaba de señalar Pau Macedo, y como que eso te hace concientizar bastante, ¿no? O sea, por un lado es un ejercicio académico, pero también es algo realmente profundo. Y bueno, creo que ellos fueron como que mi inspiración para poder continuar o intentar formar parte de ese espacio, pero también tengo, no puedo dejar de lado a mis compañeros que me han acompañado en toda esa etapa, ¿no? Yo siempre he admirado bastante a Víctor, a Gabriel Saldívar, a Alison Niño de Guzmán, a Karen Flores, a Fer también que está acá presente, que creo que son, digámosle, de mi promoción de derechos humanos. Realmente me gustaba mucho cómo tenían muchísimas habilidades intelectuales, pero también habilidades blandas. Y rescato lo que dijo bastante Pau. O sea, creo que de las cosas que más te inspiran acá no es solamente la idea de, oh, es una persona que tiene bastante conocimiento y se nota que sabe un montón, ¿no? Creo que también algo que llama bastante la atención es la humildad que tienen y que es muy congruente con lo que buscan. Y eso realmente es un poco difícil de encontrarlo en nuestra carrera, ¿no? Y siento que eso fue algo que realmente me inspiró y realmente esa posición y ese temple que tienen lo llevo hasta ahora y pues lo mantengo conmigo también.
Bueno, la verdad, qué lindas palabras. En ambos lugares hasta yo me he conmovido. Eh, ya entrando al tema de los moods, creo que las tres sabemos qué es lo que significa prepararse para un mood, pero para las personas que nos están viendo, en ambos casos, ¿ustedes cómo se preparaban para los moods y qué creen de todo el aprendizaje? Porque es todo un proceso. ¿Qué creen que se han llevado para su vida profesional, su vida laboral? Que más ha impactado y que tal vez más ha marcado una diferencia respecto de otras personas que ustedes conocen. En tu caso, Pau, Guamán. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas principales que ha podido llamar bastante mi atención son dos cuestiones. La primera es el tema de la investigación. Siento que cuando uno está formando o desea participar en un mood court, tiene que investigar un montón de cosas, un montón de estándares, y no solamente investigarlo, ¿no? Sino plasmarlo en un documento que nosotros le conocemos como memoriales. Yo siento que este tipo de espacios a mí me ha permitido poder potencializar mis habilidades de investigación al punto de que, por ejemplo, al momento de desarrollar mi tesis, ya con esta práctica constante de los concursos, sentí que era un proceso un poco más llevadero en ese aspecto, ¿no? Y realmente le estoy sumamente agradecida. Siento que una de las cosas que me gustan más y que es quizá uno de mis principales fortalezas es la investigación y la redacción. Entonces, realmente creo que eso me ha sumado bastante. Y otra cuestión que también me gusta demasiado, y como ya lo había indicado Pau, es que te interrumpen cuando tú estás realizando tus alegatos, ¿no? Y te ponen en una situación de jaque. Al inicio es muy complicado poder salir de eso, ¿no? Porque estás nerviosa, no sabes si responder la pregunta, no sabes si seguir con tus argumentos, pero siento que poner a una persona en esa situación en particular en donde tiene que desarrollar ese tipo de habilidades es realmente muy trascendente al momento de presentarse incluso en una entrevista de trabajo, al momento de exponer, y creo que es una cuestión que, por ejemplo, no siempre la vas a desarrollar en una clase cotidiana de derecho, ¿no? Como si, por ejemplo, se hacen este tipo de espacios y si es que a ustedes les gusta, por ejemplo, ir un poco más allá de lo que creen que pueden aprender en un salón y tratar de potencializar algunas habilidades que tienen, yo creo que este es un espacio adecuado para que lo hagan. Sí, creo que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho, Pau, sobre todo en la parte de pensar que la tesis es un memorial más que entregar y pasarla a la ligera. Pero creo que en tu caso, Pau Macedo, sobre todo porque eres agente alterna del Estado, creo que has podido vivenciar mucho de lo que nosotros simulábamos. Entonces, has llevado a la práctica muchas de las cosas que nosotros solamente pensábamos que se iban a quedar en las simulaciones. Entonces, ¿cómo has logrado trasladar todas estas actividades que nosotros practicábamos a tu práctica profesional? Sí, tal cual, Fer. De hecho, los MOOCs me han dado una serie de herramientas que actualmente aplico todos los días, ¿no? En mi trabajo. Yo trabajo en la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y realmente es como realizar un mood diario por cada caso que tenemos, ¿no? Entonces, sin estos moods, si no hubiéramos entendido cómo es el funcionamiento del sistema interamericano en la práctica, en algo, por así decirlo, un juego, claramente en ese momento no le veíamos como un juego, sino era una competencia muy importante para nosotros, pero mediante el juego, entre comillas, por así decirlo, me ha permitido ver cómo son los casos en la realidad, ¿no? Entender la dinámica en la realidad. De hecho, los MOOCs me enseñaron dos cosas en particular. Primero, en organizar mis tiempos de manera eficiente, porque creo que todas las personas que hemos participado en este tipo de competencias nos dedicamos, además de esta competencia, a más actividades, ¿no? Ya sea prácticas, clases, las tres al mismo tiempo y además nuestra vida personal. Entonces, aprender a conciliar estas cuatro cosas al mismo tiempo, pues requiere organizar el tiempo de forma eficiente, ¿no? Esto pues permite también que a la fecha pueda organizar mi tiempo también para manejar tanto los casos que tenemos ante la Comisión Interamericana como ante la Corte Interamericana, que son fases distintas, son etapas distintas, trabajamos con equipos distintos para cada uno de los casos. Entonces, esta práctica que adquirí en los MOOCs la aplico a la fecha, ¿no? Que es aprender a organizar mis tiempos de forma eficiente, porque también tiene que haber conciliación con la vida personal, ¿no? Entonces, entender que el trabajo es parte de nuestra vida y no es nuestra vida, ¿no? En sí. Entonces, si no fuera por la práctica de los MOOCs, probablemente sería un poco más difícil aprender a trabajar bajo presión también, porque en los MOOCs claramente trabajamos con plazos también, ¿no? En tal fecha se entrega el memorial, las rondas orales.
Entonces también requiere una preparación constante y eso es lo que actualmente hacemos, ¿no? Trabajamos con plazos, la contestación se vence tal fecha, la audiencia tal fecha, entonces es muy parecido, como bien mencionabas, ¿no? O sea, los moods es algo pequeñito que ahora lo veo plasmado en la realidad de forma cotidiana. Y también otra cosa que me enseñaron era pensar fuera de la caja. Cuando participábamos en los moods, siempre el rol del Estado era el más complicado, ¿no? Porque casi siempre los estados tienen la cancha inclinada, porque claramente, pues en algunos casos puede haber vulneraciones y el rol del Estado justamente es investigar y pensar de forma creativa cómo es que este argumento lo puede analizar desde otra perspectiva, ¿no? Y eso, paradójicamente, es lo que hago de forma diaria, ¿no? Hoy en día trabajo defendiendo al Estado justamente y nos toca investigar. La investigación, como bien mencionaba Paulita, es algo clave, no solo para los MOOCs, para la tesis también, pero para todo en general, ¿no? Para todo, para poder argumentar con solidez. En nuestro caso, trabajamos con mucha investigación, no solo de estándares del sistema interamericano, sino también del sistema europeo, por ejemplo, del sistema africano. Cómo funciona, cuál es el estándar que podemos utilizar para aplicar en este caso en concreto. Realmente desde la Procuraduría, que es un equipo de profesionales excelentes, se aplica mucho este tema de la investigación, ¿no? Investigación, también pensar fuera de la caja, pensar argumentos creativos, porque a veces claramente es un poco difícil el rol del Estado, pero con este tema de buscar argumentos sólidos, buscar argumentos que de alguna forma igual garanticen derechos humanos, pero también analizarlos desde otra perspectiva, ¿no? Probablemente procesal en algún caso. Entonces, todo esto he aprendido a adquirirlo en los MOOCs. Y pues es algo realmente un privilegio para mí poder hacer esto de forma cotidiana, porque es algo que uno aprende a querer con todo su corazón desde la universidad. Y pues como te comentaba, me siento muy privilegiada de poder seguir haciéndolo ahora ya en la vida real. Sí, sí, que la verdad es muy lindo. Recuerdo la primera vez que creo que habían regresado a audiencias presenciales y teníamos el grupo de taller de derechos humanos y pasaron un screen tuyo sentado eh, con el procurador y nos dio mucho sentimiento a todos ver que realmente se consolidaba el sueño y que era posible. Realmente es muy, da mucha alegría y da mucho sentimiento saber que las cosas que tú dices que hacemos en pequeñito se logran a nivel macro cuando se hacen bien, que es lo que hacemos en el taller. Y aunque ya me vuelve la respuesta de esta, Pau Macedo, ¿cuál es el concurso o la simulación que más te ha marcado en toda tu vida? Pues de hecho, todos los mood tienen algo en particular, ¿no? O sea, tienen siempre una anécdota, una experiencia que Ujú. cada uno es distinto al anterior. En los moods en particular, más allá del conocimiento que adquirimos, la competencia en sí, lo más bonito es el equipo que se forma, ¿no? Detrás de cada mood, el proceso de aprendizaje conjunto. Justamente como les mencionaba, al realizar un mood court, no solo nos enfocamos en un mood court, tenemos muchas más actividades al mismo tiempo. Entonces, estamos en un nivel de estrés, trabajamos bajo presión y nuestro equipo es nuestra red de apoyo. Entonces, este tema de experiencias lo he vivido con cada uno de los equipos en los que he pertenecido, ¿no? Realmente ha sido una experiencia enriquecedora y que son colegas a la fecha que también se dedican a derechos humanos o tal vez en otras ramas, pero siempre está el vínculo, ¿no? Pero definitivamente el concurso que sí hubo un antes y un después fue el American Mood Court, que fue el año 2018. Y más que nada fue por el impacto que vimos de las grandes universidades que llegan a este concurso, ¿no? En esa edición participaron 99 universidades, nosotros fuimos la única universidad peruana. Y además de eso fue el orgullo con el que llevamos el nombre de la Universidad Católica de Santa María y que también otras universidades tan grandes como la UNAM, por ejemplo, sepan de nuestra universidad y nos digan, wow, ¿no? O sea, realmente los chicos de la Católica Santa María vienen muy bien en temas de derechos humanos. Y esto pues también se logra gracias al trabajo de los compañeros de años superiores que fomentaron este semillero, ¿no? Y que gracias a ellos llegamos a esos niveles de reconocimiento por parte de otras universidades muy grandes, ¿no? Como la UBA, la Universidad del Rosario. Entonces, este fue una antes y un después en mi carrera para ver cómo es el nivel de litigio en otras universidades muy grandes, para también conocer el acercamiento del sistema interamericano ya un poco más especializado, porque las rondas en el American son con más jueces, y llegar a la etapa final, a la etapa semifinal, son preguntas mucho más incisivas que no necesariamente tienen que ver solo con el caso que estudiamos, ¿no? Sino ya es un conocimiento del funcionamiento del sistema en general. Entonces, también vivir este concurso con una red de apoyo tan bonita, ¿no? Como le comentaba Paulita, Paulita fue la observadora en esta competencia, Adriana Martínez fue mi partner, Norma Ortega fue mi coach, y se hizo una comunidad muy bonita de apoyo, ¿no? Que ya a la fecha ha trascendido incluso y pues seguimos en contacto, apoyándonos, entonces realmente es una experiencia un antes y un después, porque también me permitió conocer a estas personas tan valiosas, ¿no?
Y a partir de este concurso es que nos otorgaron una beca, perdón, una pasantía a la Comisión Interamericana, que pues también ya conocer el litigio desde otra perspectiva, ¿no? Desde un órgano supranacional que muchas veces ya emite pues puntos de resolución, ¿no? En informes, etcétera. Ya es una experiencia también que sirve pues de trayectoria personal y también académica, ¿no? Y bueno, también este concurso, como mencioné anteriormente, me permitió conocer a una de mis referentes actualmente, que es Yulisa Mantilla, ¿no? Que fue la autora del caso en aquel momento y también con humildad desde el inicio acercarse hacia nosotras, ¿no? A felicitarnos, a compartir sus conocimientos y sobre todo, como les comentaba, con la humildad que la caracteriza, ¿no? Entonces, para mí, sin duda, el American estuvo pues construido de muchos aspectos, no tanto emocionales como personales. Más allá del premio, creo que lo que ganamos fue una experiencia transformadora de vida. Sí, no, es muy valioso lo que dices también porque creo que todas nosotras que hemos participado en concursos sentimos esa diferencia de cuando representamos a la universidad. Se siente muy distinto cuando el representarlo con orgullo hace que las demás universidades perciban que realmente los estudiantes de la Universidad Católica saben lo que están haciendo y no son una universidad que se toma esto a juego. Y en tu caso, Pau, ¿cuál crees que ha sido el mood que completamente transformó tu vida? Bueno, creo que es un poco complicado poder elegir, porque como dijo también Pau, cada experiencia tiene un valor agregado particular que te puede sumar bastante. Pero quizá en mi caso yo diría que el CEJA del año 2019, y en ese concurso ni siquiera llegamos a la semifinal. O sea, creo que lo que más marcó en mí esa competencia fue la comunidad que formé yo en ese concurso. Tuve la oportunidad de participar con Víctor Ramos, con Gabriela Saldívar, con Karen Flores y también con Mario Urquizo, y nuestro coach, recuerdo que fue el doctor Julio y el doctor Diego Sánchez. Lo que más me gustó de esta competencia en particular y como que me hizo comprender muchas cosas es, primero, el tener la posibilidad de conocer a profundidad a mis compañeros y aprender de ellos, ¿no? Víctor y Gaby son excelentes, de verdad. Yo sabía que tenían muchísimas, muchísimas cualidades que incluso les ha llevado a futuro a hacer una pasantía en la corte y ganar una competencia. Lo mismo con Karencita, lo mismo con Mario. Y creo que lo que más me gustó de esa competencia y la razón por la cual digo que es transformadora para mí es porque más allá de ser en Costa Rica, de ser en la sede de la Corte Interamericana, me enseñó muchas cosas que quizá en los mood course tienes que aprender y las tienes que aplicar en tu vida diaria. Y es que siempre uno tiene que mantener las cosas que aprende durante todo ese proceso. Y lo más importante, aprender a vivir el proceso, ¿no? Que implica ganar o a veces no necesariamente hacerlo, ¿no? Y creo que eso ha sido una situación que realmente he tratado de trasladar a mi vida. A veces uno quiere hacer muchísimas cosas, a veces la logra, a veces tiene esa oportunidad, pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces siento que esta es una clase de experiencias en las cuales puedes realmente sentir que todo lo que aprendes es para algo, ¿no? Y sirve para futuras situaciones. De ahí también rescato bastante mis experiencias tanto en el Yacha y en el American, donde, por ejemplo, conseguir algunos triunfos como ganar mejor memorial, realmente nos sumaba muchísimo y nos ayudaba bastante a seguir adelante y a comprender de que cada una de esas experiencias es invaluable, ¿no? No solamente por el ámbito académico, sino también por el ámbito personal. Sí, y creo que lo que dices, Pau, tiene mucho de cierto. Creo que nos hemos repetido dentro del taller la frase de vivir el proceso. No sé quién lo habrá iniciado, pero lo hemos ciertamente seguido arrastrando hasta ahora. Muchas veces nos olvidamos de disfrutar ese proceso que ciertamente es de aprendizaje y es bastante largo, que comienza desde que formamos los equipos hasta que viajamos, hasta que tenemos que asumir los resultados que no siempre son los que esperamos, porque siempre esperamos lo mejor y aspiramos por lo mejor y aspiramos a la excelencia, pero no siempre la podemos lograr. Y justo es un tema que es muy preciso y es muy propio en este momento, porque yo quisiera preguntarles en ese sentido, ¿cómo ustedes enfrentaron los retos laborales de salir a un mercado tan competitivo siendo jóvenes egresadas? En tu caso, Pau Guamán.
Bueno, yo la verdad siento que fue muy complicado y es más, digo, es complicado, sigue siendo complicado. Creo que la rama del derecho internacional de los derechos humanos, al menos en nuestro país, no es como que ampliamente, digámosle, reconocida como sí puede ser en otro tipo de países, ¿no? Desde ahí ya se enfrenta un reto muy grande. Sin embargo, creo que algo que podría yo señalar para cualquier persona que ha empezado su camino en este espacio es que los derechos humanos se pueden aplicar para muchas ramas y para muchos aspectos. Quizá no necesariamente vas a estar en un lugar en donde tienes la simulación de la corte, la comisión, los representantes de las presuntas víctimas, pero creo que hay formas y modos en los cuales puedes aplicar este tipo de aprendizajes que has tenido a tu día a día. Yo rescato personalmente mi experiencia tanto en la Defensoría del Pueblo como en la Comisión Interamericana. Recuerdo que la Defensoría del Pueblo era como que una forma de poder ver que en sede interna no se sigan vulnerando los derechos de las personas que estaban en muchísima vulnerabilidad, ¿no? Incluso recuerdo que muchas de estas personas nos solicitaban de alguna forma poder acudir para que algunas sentencias en instancias supranacionales puedan finalmente ser ejecutadas y se les pueda reconocer muchos derechos que ellos tenían. Entonces creo que de esa forma puedes aplicar los conocimientos que has adquirido en los mood course en ese espacio, ¿no? Y lo mismo me pasó con la comisión. Yo, por ejemplo, fui pasante en la sección de seguimiento de recomendaciones y me gustaba mucho eso porque ya estábamos como que ya se determinó un informe y ahora hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Si es que hay cumplimiento, ¿no? Y siempre me ha gustado bastante ese tema, ¿no? Analizar la ejecución de ya sea un informe o de ya sea una sentencia, y siento que en ese espacio también se ha utilizado bastante esos conocimientos de manera de los mood course. Y bueno, nada, yo decirles a las personas que han egresado que sí es un camino un poco difícil, tiene bastantes retos, la verdad. Pero lo importante es que siempre se encuentra un espacio, creo que siempre se da esa posibilidad en donde uno puede explayar todos los conocimientos que ha adquirido en los mood course. Como les digo, quizá no necesariamente haciendo la simulación que se hace en este ejercicio académico, pero plasmándolo en su trabajo del día a día, que es lo más importante. Es lo que podría comentar al respecto. Gracias, Pau. En tu caso, Pau, Ujú. ¿cómo fue asumir estos retos de manera personal cuando recién te egresaste y tuviste que enfrentar un mercado laboral muy competitivo? Sí, de hecho, en mi caso, justo cuando egresé fue en el año 2018, en el año 2019 práctica, 2020 pandemia, ¿no? Entonces, en pandemia era aún más difícil intentar ingresar a algún lugar porque todavía estaba la adaptación al trabajo remoto, todavía algunas entidades públicas del Estado, en este caso, no habían logrado adaptarse, ¿no? Entonces era aún más difícil las convocatorias. Entonces, creo que una de las estrategias que me ayudó mucho fue las pasantías, ¿no? En ese momento también, por la pandemia, es que todo fue virtual. Entonces, las pasantías también te otorgan experiencia que muchas veces como jóvenes egresados no tenemos y que nos piden justamente para postular a cualquier trabajo, ¿no? Entonces, las pasantías sí son un insumo muy importante que nos dan experiencia tanto para el currículum como experiencia personal, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad de hacer la pasantía en la Comisión Interamericana, que fue también de forma virtual, y también en CEGIL, que es el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, que es una de las ONGs más grandes en litigio a favor de las presuntas víctimas, ¿no? Entonces, estos dos espacios me permitieron adquirir esta experiencia que muchas veces es requerida por las entidades, ¿no? También la práctica adquirida en el CECIGRA también fue un factor que sumó muchísimo para la experiencia profesional. Y también es cierto que dos retos que son muy importantes en el mercado laboral también es enfrentarse a espacios donde aún se duda de la capacidad de los jóvenes para abordar temas. A veces viene una persona que es joven, es egresada y duda, ¿no? Tal vez sabrá, no sabrá, es confiable, entonces también toca a veces demostrar el doble que sí tienes la capacidad como para asumir retos, que muchas veces por ser joven, a veces lo miran con cierta duda, ¿no? Con cierta incredulidad, si realmente estás en la capacidad para asumir tamañas responsabilidades. Y también, como mencionaba Paulita, otro desafío, particularmente en derechos humanos, es que por lo menos en provincias no hay tantos espacios donde se vea derechos humanos más allá de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos jóvenes se ven obligados a partir a la ciudad de Lima, donde hay mayores oportunidades, evidentemente, respecto a los derechos humanos, no solo enfocado en la defensa tal cual como una simulación, como un litigio, ¿no? Sino
desde otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, que también se aborda temas de protección de poblaciones vulnerables, ¿no? Por el caso de pueblos indígenas, derechos de la mujer. Entonces, también, como decía Paulita, un consejo es no solo centrarse en el litigio estratégico como tal lo conocemos, ¿no? Los que hemos participado en los MUTCUR, sino también entender que la protección de los derechos humanos es de una forma transversal, que se relaciona con muchísimas áreas del derecho, ¿no? Derecho laboral, derecho penal, derecho civil, incluso a seguridad social, pensionario. Entonces hay muchas ramas del derecho que involucran de alguna forma con los derechos humanos. Entonces también es importante al lugar donde lleguemos siempre aportar nuestra perspectiva en derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún caso de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Se puede aplicar perfectamente la Convención Belén de Pará, que de hecho ya lo vienen aplicando muchos juzgados, en este caso de protección de grupos vulnerables, pero tenemos un enfoque distinto, ¿no? Entonces, este granito de arena que podemos aportar desde cualquier ámbito de la academia y también solo de cualquier ámbito de la rama del derecho, ¿no? Entonces, un consejo también es participar desde experiencias como pasantías, también no solo centrarnos en el litigio estratégico, sino también pensar que existen otros espacios donde también se ve derechos humanos de otra forma, pero de todas formas se tutela este tipo de derechos, y también pensar, ¿por qué no?, en el planteamiento, por ejemplo, de amicus, ¿no? Si nos gusta el sistema interamericano, los amicus no son restringidos para solo ciertas personas, sino cualquier persona puede estar atento de un caso y presentar este amicus, ¿no? Entonces, también si no queremos perder cierta vinculatoriedad en el sistema, siempre hay algunas puertas que se abren, solo es cuestión de estar pendiente, ¿no? Buscando y sobre todo eso, estar en una constante búsqueda y actualización, porque en el sistema interamericano casi de forma diaria hay jurisprudencia nueva, hay estándares nuevos, entonces sí se requiere una actualización constante, sobre todo si queremos especializarnos en esta rama del derecho. Justo relacionado a esto último que tú mencionas, Pau, sí hay muchas oportunidades. ¿Cuáles son las estrategias o cuáles son los canales donde las personas que quieren insertarse en este mundo de los derechos humanos, ya no sea de forma laboral, sino, por ejemplo, quieren participar en un amicus, dónde es que deben buscarlo? ¿Dónde deben buscar estas oportunidades de las que hablas y dónde deben estar pendientes de ello? De hecho, una herramienta muy útil de los últimos años es LinkedIn, ¿no? En LinkedIn se publican muchas cosas respecto a convocatorias, incluso para presentar amigos de repente, ¿no? O para estudiantes, se busca a tales estudiantes para hacer tal investigación. En LinkedIn se publican muchas de estas convocatorias, pero no solo eso, sino también creo que es importante el contactar a las personas. ¿En qué me refiero, no? De hecho, tenemos, como mencionábamos al inicio, muchos referentes. Entonces es importante ubicar a estas personas a quienes queremos contactar y escribirles, claro, siempre con respeto, pero escribirles y pues solicitarles tal vez una oportunidad o algún consejo, y el solo hecho de ya contactarnos con esa persona ya nos brinda cierta visibilidad, ¿no? Entonces creo que siempre la pregunta que aplica para todo es, ¿qué es lo peor que podría pasar? En este caso, si le escribo a esta persona, lo peor que podría pasar es que probablemente no vea mi mensaje o que simplemente no me responda, pero igual no es nada grave. Y lo mejor que podría pasar es que probablemente se abra por ahí alguna oportunidad académica, profesional, o que te digan, pásame tu CV. Entonces, uno nunca sabe qué respuesta podemos encontrar del otro lado, pero ya lo intentamos. Entonces, para mí una red muy importante hoy en día es LinkedIn, además de otras redes sociales, ¿no? Seguir a otras, por ejemplo, asociaciones de derechos humanos, ONGs, que siempre están en constante actividad en el sistema interamericano. Si queremos, por ejemplo, no sé, pertenecer a una asociación y a través de ella presentar un amicus, también estar pendientes, ¿no? ¿Qué audiencias hay, por ejemplo, en el sistema que actualmente está en trámite? ¿Qué audiencias están programadas? Porque de hecho todos estos datos son públicos. Entonces se encuentran en el portal de la Corte Interamericana en cada periodo de sesiones, ¿no? Publican cuáles van a ser de forma virtual. Incluso todas las audiencias, incluso presenciales, son transmitidas por los canales de la Corte, Facebook, YouTube. Entonces es importante mantenernos actualizados, no solo en la parte de estudiar los estándares, sino también qué es lo que está pasando en la Corte actualmente. Estos consejos me parecen los que he aplicado, incluso yo escribiéndoles a personas de LinkedIn, como les contaba que son mis referentes, mandarles un mensajito, y siempre se obtienen respuestas positivas. Sobre todo en este mundo de los derechos humanos, como les comentaba, lo que caracteriza mucho a estas personas es la humildad. Y con esa humildad es justamente con la que te responden y te dan la mano en muchos casos. Muchas gracias. En tu caso, Pau Gamán, ¿cuáles creen que son estrategias o herramientas que puedes utilizar para insertarte profesionalmente o establecer relaciones, hacer networking
para insertarse en el ámbito de los derechos humanos? Sí, bueno, yo sugeriría a todas las personas que están interesadas netamente en este rubro, eh, primero tratar de buscar la forma de pertenecer a algún tipo de voluntariado o alguna ONG. Como muy bien señaló Pau Macedo, creo que una herramienta que está al alcance es LinkedIn, aunque particularmente a mí me funciona también Instagram. Creo que sería bueno que traten de ampliar un poco más su red de seguidores. Y hay muchísimas páginas en Instagram que constantemente publican, por ejemplo, convocatoria para tal voluntariado o convocatoria para tal o cual oportunidad. Creo que eso les va a abrir bastante campo. Y desde esos espacios ustedes pueden tener distintos tipos de labores, ¿no? Desde, por ejemplo, hacer una investigación, pueden hacer, digamos, revistas virtuales, escribir artículos académicos, hasta cierto punto también apoyar el litigio estratégico. Entonces, hay bastantes espacios que se dedican a ese tipo de trabajo que yo los invitaría a que realmente pues intenten. Y creo que otra cuestión también que les va a ayudar bastante es el tema de las pasantías. Siempre están abiertas pasantías a la Comisión Interamericana, también pasantías a la Corte, pasantías a SIGIL, y no necesariamente se tienen que hacer de manera presencial, ¿no? También algunas se hacen de manera remota, y créanme que esa experiencia les genera un networking muy grande que les va a ayudar bastante a poder consolidar un poco más su estabilidad laboral y, bueno, su inserción en ese campo laboral, ¿no? Así que sí los animaría a que traten de utilizar ese tipo de herramientas que seguramente les van a ayudar a poder eh, tratar de indicar un poco más su camino en ese aspecto. Bueno, ahora en otro tema, que de nosotros que hemos estado, bueno, Pau que tuvo una currícula diferente, Pau Macedo, Pau Gomán que también tuvo una currícula diferente, y yo que tuve otra currícula diferente, desde tres puntos de vista diferentes. ¿Qué creen que hubiera sido mejor y qué creen que debería potenciar no solamente nuestra universidad, sino tal vez de repente las universidades de la región? Para implementar una mejor formación en el tema de derechos humanos. Ya no solamente en el tema de simulaciones, sino en general en derechos humanos. ¿Qué les parecería que se puede mejorar? ¿Qué les parecería que si era mejor antes que ahora, que se puede potenciar? Y bueno, ¿qué ustedes creen desde su punto de vista y desde la formación que ustedes han recibido? En tu caso, Pau Macedo. Bueno, en mi caso, creo que como bien mencionabas, cuando yo entré en el 2013, pues todavía no existía el curso de Derechos Humanos como tal en la malla curricular, ¿no? Pero es cierto que a la fecha hay muchas universidades que aún no tienen este curso, como un curso casi siempre selectivo, ¿no? Entonces, en este caso, sí sugeriría que al ser los derechos humanos la base de varias ramas del derecho, por no decir todas las ramas del derecho, incentivar este curso como algo obligatorio, ¿no? En cada malla curricular. También algo importante es acercar a los estudiantes a los casos reales, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Perú. ¿Qué casos tiene Perú en trámite ante la Corte actualmente, ¿no? Entonces, como parte del curso de Derechos Humanos, analicemos un caso que actualmente está en trámite, ¿no? Involucrémonos en las audiencias que, como les comentaba, son públicas, son transmitidas por redes sociales. Entonces, podemos involucrarnos en las audiencias para entender cómo es en la vida real un litigio ante el sistema interamericano en este caso, ¿no? De hecho, los MOOC son muy parecidos, pero en la práctica también involucran otros factores, ¿no? Como por ejemplo, interrogatorio de peritos, interrogatorio de testigos. La interrupción de los jueces no es como en los MOOCs, que es en pleno discurso, ¿no? Sino es, pues, al finalizar las preguntas, ¿no? Entonces me parece importante que los alumnos desde los primeros años puedan entender cuál es el funcionamiento del sistema interamericano. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces el derecho internacional de los derechos humanos no es tomado en consideración por los jueces internos. No por todos, pero sí es importante señalar que muchos de los jueces internos no conocen algunos estándares, ¿no? Que son vinculantes, por ejemplo, del sistema interamericano. Entonces es importante que los estudiantes, desde su formación académica, empiecen a emplear estos estándares para la motivación, no solo en un curso de derechos humanos, sino en cualquier otro curso que tengan, ¿no? Citen las sentencias, incluso en la parte penal, hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que dan estándares penales. Entonces, qué enriquecedor sería para un estudiante que también motive sus demandas, incluso las simulaciones que también se hacen en la parte penal con alguna jurisprudencia, ¿no? Que pueda adoptar la Corte Interamericana. También, como les comentaba, incluso hay universidades que presentan amicus curiae.
Entonces también sería importante, por ejemplo, que la Universidad Católica de Santa María presente un amicus en algún caso, no solo de Perú, sino cualquier otro caso que se involucre en la defensa de los derechos humanos o en el argumento principal, ¿no? Que son los derechos humanos en este caso. Entonces sí me parece importante que se aprenda las dinámicas desde la práctica, no solo en un tema de académico, que claro, es importante, pero la práctica es la que materializa en sí este aprendizaje, ¿no? Entonces sí me parece importante que desde la práctica se fomenten no solo los MOOCs, sino también involucrar a los estudiantes en el curso obligatorio de derechos humanos, o bueno, ya en el caso que sea electivo este curso, también pues involucrar en audiencias reales, ¿no? De este caso ante la Corte Interamericana. Sí, la verdad, Pablo, lo que dices me parece un aporte muy valioso porque a veces los casos se nos hacen tan lejanos que por eso es, y esa es la razón por la que a mucha gente no se le hace tan interesante, pero si nos adentráramos a conocer la vastísima jurisprudencia que tiene el Perú en la Corte, creo que sería no solamente muy cercano, sino sería también una manera muy didáctica de aprender no solamente el funcionamiento del sistema, sino la jurisprudencia misma que tenemos dentro del Perú y que a veces no la conocemos y que en realidad se actualiza, como tú mismo dijiste, bastante seguido. En tu caso, Pau, Guamán, ¿tú qué crees que se debería potenciar? ¿Qué crees que debería cambiar? ¿O qué crees que se debería regular dentro de la universidad para potenciar para potenciar los derechos humanos en cuanto a la formación dentro de la universidad? Bueno, la verdad, siendo sincera, creo que una de las cuestiones que habría que analizar con mayor detalle es el diálogo y el debate, eh, porque hay bastante posición respecto de personas que consideran, digamos, la importancia o no de la justicia supranacional. Entonces, creo que sería interesante como que manejar ese debate de la manera más adecuada, ¿no? Siempre de manera intelectual, haciendo referencia, como dijo muy bien Pau, de la importancia que tiene consigo una justicia supranacional, ¿no? Más allá del moot court en sí o del ejercicio académico, creo que es importante poder tratar de entender la razón por la cual son trascendentales este tipo de sentencias de carácter internacional. Y siento que quizá eso sería interesante que se pueda ir involucrando poco a poco en los cursos que llevan muchas personas que están en años, en los primeros años de la carrera, ¿no? Por ejemplo, en un curso de introducción al derecho, en un curso de, me parece también constitucional, creo que ahí es como que la pequeña ventanita para poder ir adentrando un poco más esta idea y tratar de quizá en la medida de lo posible hacer ese trabajo de sensibilización. Me gusta, por ejemplo, que ahora la universidad también tiene un curso de literatura, cine y derecho. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí tener ese curso? No pasó en mi malla, pero ese también es un camino mediante el cual se puede adentrar al tema de los derechos humanos. Muchas personas que son incluso defensoras de derechos humanos no necesariamente son abogados o abogadas, pueden ser politólogos, sociólogos, cineastas. Entonces, creo que también es un espacio por el cual se puede sensibilizar un poco más este tema. Yo creo que la universidad a la fecha tiene muchísimas herramientas mediante las cuales puede buscar incentivar el aspecto de los derechos humanos, a diferencia de, por ejemplo, otras casas de estudio que nos comentan que no es en la misma situación. Tenemos, por un lado, el taller de derechos humanos. Creo que quizá podrían tratar de buscar hacer más actividades que vayan más allá de lo teórico, sino también de lo práctico, y de otro lado, también la universidad ha impulsado muchos espacios que ustedes tienen al alcance, como es la competencia Domingo García Belaunde, que por ejemplo fue, creo que tanto para Pau como para mí, el primer espacio en donde nosotros tuvimos la posibilidad de poder adentrarnos a este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, yo de verdad les digo, aprovechen al máximo poder participar en este tipo de ejercicios académicos, porque lamentablemente no es igual para todas las personas que están en otras casas de estudios. Y nada, yo seguir nuevamente diciéndole a la universidad que siga apostando por este tipo de iniciativas y que creo que van a sumar bastante a todos los alumnos de cara a poder finalmente pues adentrarse a esta rama si es que es realmente una que llama bastante su atención. Sí, no puedo dejar de suscribir lo que ambas dicen, porque definitivamente creo que es una vivencia compartida de todos los que hemos formado parte del taller.
Pero en otra nota, ahora, me gustaría preguntarles si ustedes, como mujeres y abogadas, ¿alguna vez en su vida laboral les ha tocado enfrentar algún tipo de prejuicio en el que han notado que alguien ha pensado que ustedes no eran capaces de hacer algo precisamente por su cualidad de mujer? Pau antes nos hablaba acerca de precisamente el prejuicio que se tiene con los jóvenes, donde a veces por ser joven te toca demostrar doblemente que sí eres capaz de hacer algo y que sí eres responsable y muchas otras cualidades simplemente por ser joven. Pero ahora quisiera preguntarles si a veces, por la cualidad de ser mujer, a veces les ha tocado enfrentar este prejuicio de simplemente que por ser mujer no son capaces de algo. Me gustaría primero escucharte a ti, Pau Guamán. Bueno, la verdad la pregunta que haces es muy interesante y también muy debatible, ¿ah? Porque creo que hay muchos puntos de vista sobre el particular. Em, yo, para ser sincera, incluso si tengo que admitir algo, llegué a pensar que era una situación que no era muy común, que quizá, bueno, era un discurso que ya estaba como que generalizado hasta que realmente en algún punto pues me tocó tener esa experiencia y darme cuenta de que la realidad es otra. Quizá en espacios de amigos en común es muy raro ver ese tipo de escenarios, pero la realidad es otra. Al menos nuestro país es uno de los que tiene bastante tasa de pensamiento machista. Quizás no lo vamos a ver en una persona con la que convivimos a diario, pero existe. Y creo que sobre todo, particularmente en nuestra carrera, siempre se tiene la figura de que una persona que estudia derecho es un abogado, ¿no? Poco a poco estamos tratando de desmitificar la idea de que también hay mujeres que son abogadas y que están dando la talla en ese aspecto. Creo que un ejemplo claro de eso es que en los últimos años muchas mujeres han ocupado puestos altos a nivel del Estado, ya sea como fiscales de la Nación, presidentas del Poder Judicial, presidentas del Tribunal Constitucional, que pueden demostrar quizá que hay ese cambio. En mi caso en particular, recuerdo que cuando tuve la experiencia de poder atender a un usuario mientras realizaba mis prácticas profesionales, creo que le admiro bastante el hecho de que, como dijo Pau, cuando eres joven sienten que no tienes experiencia y a veces cuando eres mujer también como que te preguntan, hay como que ciertas dudas ahí, ¿no? Pero quizá algo que a mí me permitió poder ayudar un poco más a esta persona y darle una solución a la consulta que estaba realizando era tratar de impulsar un poco más la sensibilidad que yo tenía para con su caso, ¿no? Era una persona en una situación de vulnerabilidad que realmente me llamaba bastante la atención y creo que es importante cuando uno está finalmente tratando de comprender a una persona que tiene un problema legal, no solamente verlo desde el ámbito netamente jurídico y decirle, sí, bueno, hay omisión de asistencia familiar, ah, sí, bueno, miren, hay divorcio, ¿no? O sea, tratar de ser un poquito más empático, ¿no? Y creo que en cierta medida, quizá muchas mujeres tienen esa cualidad, entonces sería bueno que la pongan en práctica porque siento que es como que un plus que pueden tener ustedes de cara a poder ayudar a este tipo de personas. Es algo que yo podría comentar desde mi experiencia. Y en tu caso, Pau, Y de hecho, como comentaba Paulita, ser una mujer joven implica demostrar el doble, definitivamente. Entonces, de hecho, siempre hay resistencia para escuchar o confiar en nuestras propuestas, sobre todo cuando estamos frente a espacios jerárquicos, ¿no? Donde ya se tiene establecido quién tiene que intervenir y es raro la participación de una mujer, ¿no? También, como mencionaba Paulita, a veces nos escuchan con cierta desconfianza, con cierta incredulidad de ¿sabrá realmente lo que está diciendo? De por sí, el ser joven ya es un prejuicio y el ser mujer es un prejuicio más, ¿no? Entonces, también es importante usar esta resistencia a escuchar nuestras propuestas como un impulso para mostrar que el profesionalismo en sí no tiene ni edad ni género y que las mujeres jóvenes, en este caso, también podemos ser voces autorizadas y liderar algunos espacios que a la fecha son mayoritariamente de hombres, ¿no? En algunos escenarios. No solo en derechos humanos, sino realmente en nuestro país, bastantes escenarios aún se lucha porque las mujeres tengamos visibilidad. Es importante que se logre conquistar estos espacios, no solo para la representación actual, sino también para que las personas que vienen, las estudiantes que nos escuchan, vean que es posible llegar a estos espacios.
Entonces sí es cierto que lo que existe actualmente es mucha resistencia a escuchar nuestras propuestas. Existe mucha duda de lo que puede hacer o no una mujer joven, más aún en, por ejemplo, en un litigio, ¿no? Realmente, incluso a veces dicen, no, es una mujer, seguro también se deja llevar mucho por los sentimientos para litigar. Entonces son prejuicios que están alrededor de, en este caso, los profesionales de derecho que también ya se está luchando por abrazar estos espacios, como por ejemplo ya no es el día solo del abogado, también el día de la abogada, ¿no? Entonces, por pequeños cambios que hacen que se pueda visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres. Justo sintetizando todas las experiencias que nos han podido compartir, si ustedes pudieran dar un consejo a una joven abogada a punto de egresarse, ¿qué consejo le darían y por qué? Empezamos contigo, Pablo Macedo. Yo les diría que confíen en sí mismas. No siempre hay que esperar a estar listas para empezar a postular o dar el gran paso, porque realmente todo se aprende en el camino, todo se aprende en la práctica. A veces esperamos a cumplir con ciertos requisitos para decir, esta vez voy a postular. Les aconsejaría que se animen a aventurarse. No siempre tenemos que estar listas para hacerlo. De hecho, nunca terminamos de estarlo. Siempre hay cosas por aprender, siempre hay nuevos retos por afrontar. También les diría que abracen sus logros, pero sobre todo que abracen sus fracasos, porque en este punto es donde uno crece profesionalmente y personalmente. Y también algo muy importante es que no tengan miedo de preguntar, de buscar orientación, ni de aventurarse a participar en cuanto espacio les ofrezca la universidad, porque incluso estas oportunidades que parecen pequeñas pueden hacer el cambio en el futuro. Hay oportunidades que a veces decimos, bueno, es un concurso o es un foro, mejor no participo. En estas oportunidades podemos encontrar el cambio. Y lo más importante es que siempre busquen redes de apoyo con compañeras que les permitan crecer juntas, a motivarse, a inspirarse, y no solo en un tema de derechos humanos, sino personas que realmente quieran un crecimiento al igual que uno. Esta red de apoyo es lo más valioso que nos va a durar, no solo la parte académica y profesional, sino también la parte personal. Y creo que hoy en día más allá de admirar a una persona con conocimientos, es admirar la persona por cómo es, ¿no? La integridad de esa persona. Entonces, los principales consejos es que se aventuren, no esperemos estar listas porque realmente nunca llega el momento adecuado para estar listas, que siempre se abracen en los fracasos y sobre todo también que se aventuren, ¿no? A cuanto evento proponga la universidad o cuanto espacio proponga. Bueno, personalmente te agradezco por las palabras, Pau, me cae muy bien. En tu caso, Pau, ¿qué palabras tú crees que les podría dar a una mujer joven egresada y por qué? Bueno, yo les diría principalmente que se atrevan y que resistan. Creo que serían dos de las palabras más trascendentales que podría decir al respecto. Suscribo bastante la no sé si me escuchan, porque siento que se colgó mi pantalla. Sí, sí, se cortó al inicio, cuando estabas explicando el por Ah, qué. ya, Ujú. ya, disculpen. Bueno, lo que quería decir es, atrévanse bastante a postular a muchísimas oportunidades. Como dijo Pau, quizá uno sienta que no está lista, pero en realidad puede que la vida les sorprenda y de alguna forma les dé la posibilidad de tener muchísimas oportunidades que van a atesorar a futuro. Así que nunca duden en seguir adelante y en seguir intentando formar parte de ese tipo de espacios. Y si es que sienten que de alguna forma alguna situación no ha salido como ustedes quisieran, igual aprendan de ello y creo que eso les va a poder permitir a ustedes ser personas sustanciales, ¿no? Que es lo que creo yo que toda persona debería tratar de aspirar a ser, ¿no? A ser una persona que ha ganado en muchas ocasiones, pero también entender que en otras pues puedo perder, pero aprendo parte de ello y eso finalmente me convierte en una persona completamente sustancial. Bueno, también son dos palabras que lo resumen bastante bien, Pau. Así que muchas gracias. Bueno, y ahora hay una sección de aprendizajes y consejos para estudiantes, pero también para egresados. En sus casos, creo que esta sección la podemos iniciar con Pau Macedo y sigue Pau Guamán, y ese es el orden que seguimos para darles preguntas. ¿Qué le dirías hoy a tu yo estudiante de primer año? Uf,
Realmente qué bonita pregunta, Fer. De hecho, pues creo que lo principal es que siga siendo curiosa, que se atreva a preguntar y a fallar, que el camino es exigente, pero siempre va a ser muy gratificante. Es que estoy orgullosa de esa pues cachimba de 17 años, que lo logramos, que su perseverancia ha logrado realizar nuestro sueño, que era ser agente, estar sentada ante la corte y poder litigar, lo hemos logrado. Y también creo que algo importante es que estoy muy orgullosa de su perseverancia, porque realmente los nos te preparan para un gran sí, que no lo tomemos como es un no, esto no es para mí, sino es un no por ahora, tengo que aprender algo y regreso recargada para la siguiente vez. Estoy muy orgullosa de ti, Paola, de primer año, y pues lo logramos. ¡Ay, qué lindas! Sí, qué sentidas palabras. En tu caso, Pau. Bueno, lo primero que le diría es que sorpresivamente sí te llegó a gustar derecho, aunque quizá no fue al inicio tu primera opción, que llegaste a querer muchísimo esa carrera porque entendiste de que te puede permitir ayudar a solucionar muchas cosas, porque creo que es algo que te gusta, solucionar las cosas. Le diría que siga adelante, que son muchísimas cosas las que van a pasar a lo largo de toda la carrera. Y creo que más allá de cualquier logro académico, de cualquier participación en un concurso o haber ocupado un buen lugar en tu promoción durante tus años de derecho, una de las cosas que más vas a querer a lo largo de ese camino es tus compañeros que te han acompañado, ¿no? Las amigas que he hecho durante todo ese espacio que hasta el día de hoy me siguen ayudando y los compañeros que he conocido también en los mood courts, a los cuales los admiro bastante, no solamente porque son personas sumamente completas en un ámbito intelectual, sino también en un ámbito interpersonal, y que conocer ese tipo de personas es realmente una joya. No siempre ocurre y creo que ha sido muy, muy lindo el tener la posibilidad de hacerlo. Y que bueno, ahora son muchas cosas las que pueden pasar, porque también estás recién definiendo tu camino, pero estoy segura de que de alguna forma, en algún momento, las cosas se van a también como que alinear un poco más y bueno, sigue apostando por todo lo que haces porque creo que eso es lo principal, ¿no? No tenerle miedo a seguir atreviéndote porque creo que si no hubieses postulado por primera vez ese taller, no hubieses tenido todas las experiencias que has tenido hasta ahora. Eso es algo que yo le diría. También muy, muy bonitas y muy sentidas palabras, Pau. Eh, si ustedes pudieran darse a ustedes mismas tres consejos, pero solo únicamente tres consejos antes de su primer mood court, ¿qué tres consejos se darían? Empiezo, ¿verdad? ¿Yo? ¿Verdad? Claro, sí. Ah, ya. Bueno, primero, prepárate constantemente. Actualízate, no solo la parte académica, sino también sigamos haciendo voluntariados, busquemos de repente otros espacios donde ya se analice el sistema interamericano, veamos videos, veamos audiencias, enfoquémonos ya en la práctica de cómo es esta simulación en un mood court. Otra cosa importante es construye comunidad. La comunidad siempre te va a llevar lejos, ¿no? Como bien dicen, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. En este caso, en los mood courts sobre todo, aplica muchísimo, ¿no? Tu compañía, tu partner, siempre va a ser tu red de apoyo. Confía en ella plenamente, prepárate junto con ella, estudien juntas. Ese caso, abrácenlo como suyo, quiéranlo como suyo y sobre todo disfruten cada una de las rondas juntas. Y justamente esto va de la mano con el tercer consejo, que es perseverar. Si en un primer concurso no fue de la mejor forma o estabas nerviosa, siempre hay una segunda oportunidad. Y como todo en la vida, siempre tenemos una forma más de intentar lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Hay muchas formas de llegar a un camino. No nos enfoquemos solo en algo. Intentemos otras formas. Busquemos otros caminos. La perseverancia viene de la mano también de la disciplina y el esfuerzo. Todo este paquete logra grandes resultados. Sí, y no deja de ser muy, muy cierto todo lo que dices. Son cosas que creo que nos damos cuenta cuando ya lo hemos pasado y lo vemos en retrospectiva, pero sí, son también tres consejos muy valiosos que ojalá pudiéramos replicar a todos. En tu caso, Pau. En mi caso, lo primero sería, toma en cuenta de que este es solo un ejercicio académico. No tienes por qué estar frustrándote o estar teniendo momentos de ansiedad, o sea, solamente entiende y relájate de que es una forma más en la cual estás tratando de aprender más cosas
y analizando tanto tus fortalezas como tus debilidades. Lo segundo sería, organízate y siempre ponle bastante disciplina y esfuerzo a lo que haces porque tú sabes que puedes ser capaz de dar más cosas, y quizás esta sea la oportunidad perfecta para que puedas demostrar ello. Y creo que de la mano con una buena red de apoyo vas a lograr llegar a ese punto. Y lo tercero y más importante es decirle de que no sientas que lo que has aprendido para estos 4 o 5 meses de competencia se va a quedar solamente para esa competencia en particular. Estoy segura de que todo lo que has aprendido realmente lo vas a aplicar a futuro, porque va a ser de esa forma y te vas a dar cuenta que realmente el haber invertido el tiempo y muchísimas otras cosas más durante esa preparación te va a servir bastante para tu futuro profesional, pero también para tu futuro conocimiento y cuestionamiento sobre ti misma. Así que sigue adelante y trata de seguir manteniendo todas las habilidades que has conocido en ese proceso. Bueno, y en su caso, ¿cómo es que visualizan su futuro profesional y qué causas les gustaría defender en un futuro o les gustaría seguir defendiendo? Bueno, en mi caso me visualizo continuando en la defensa del Estado peruano y llevando casos que visibilicen problemáticas sociales relevantes no solo en el Perú, sino en general en toda la región. También promoviendo la defensa jurídica estratégica, pero basada en la defensa de derechos humanos. A veces se cree que cuando uno defiende al Estado no puede también tener un enfoque de derechos humanos, pero pues justamente el trabajo que se viene haciendo es demostrar que sí se puede tener como eje principal la dignidad del ser humano en la defensa incluso del Estado. También me gustaría trasladar estos conocimientos que vengo adquiriendo en la práctica a la academia, ¿no? Me encantaría poder transmitir estos conocimientos a estudiantes que vienen, comunicarles, transmitirles cómo es que es en la práctica esta simulación y que sí se puede, ¿no? Sí se puede llegar a estos espacios de debate, se puede hacer escuchar nuestra voz. Entonces sí me gustaría mucho en mi futuro profesional continuar defendiendo pues al Estado peruano, pero desde un enfoque siempre de derechos humanos. Muy lindo, y a título personal sí sería la primera universidad que logre tener a Paulita Macedo profesora, sería un gran plus, así que ojalá se pongan las Gracias. pilas. Pau, en tu caso, ¿cómo visualizas tu futuro profesional y qué causas te gustaría defender o continuar defendiendo? Bueno, a mí me gustaría seguir ampliando más mi aspecto profesional en cuanto al ámbito interno de protección de personas vulnerables. Me gustaría ahondar más en cuanto a las políticas públicas para protección de personas en situación de vulnerabilidad. Principalmente creo que ha calado bastante en mí el tema de las personas con discapacidad y con discapacidad mental, así que tener la posibilidad de seguir aportando bastante en ese aspecto sumaría muchísimo. Creo que para mí sentiría que lo que estoy haciendo realmente tiene un valor significativo, más allá de la labor que tienes que desempeñar en sí en esa institución. Así que creo que eso me gustaría, o sea, principalmente hacer ese cambio transformador en sede interna que finalmente va a permitir que a nivel sistematizada, de manera sistemática, perdón, el Perú pueda procurar proteger los derechos de las personas más vulnerables. Me gustaría poder seguir esa línea y también me gustaría poder perfilar un poco más mi perfil de investigación. Creo que es algo que me gusta bastante, me apasiona muchísimo agarrar fuentes, tratar de buscar soluciones desde un ámbito netamente metodológico. Y bueno, me gustaría pues tener la posibilidad de poder publicar y quizá en alguna revista indexada, a futuro, quién sabe, me gustaría publicar un libro también, así que eso creo que es una de las situaciones en las cuales me gustaría poder perfilar las ideas que yo tengo profesionalmente. Muy interesante, Pau. Entonces no va a ser nada raro si nos ves formando cola para que nos firmes próximos libros. Producción académica. Ahora sigue una dinámica muy interesante en la cual les voy a dar palabras. Son solamente palabras y ustedes me dicen lo primero que se les viene a la cabeza. También creo que para efectos de dinamizar esto, hacemos que Pau Macedo responda primero y automáticamente responde Pau Guamán después. La primera palabra es Universidad Católica Santa María. Orgullo. Oportunidad. La segunda palabra es Derechos Humanos. Pasión. Yo diría más que nada
Inclusión. La tercera palabra es Paola. Perseverancia y fortaleza. Eh, Me gusta, creo, más la palabra sustancialidad. Ok. La siguiente palabra es American. Antes y después. Para mí sería orgullo. Ok. Y la otra palabra sería memorial. Presión. Esfuerzo y recompensa. Ok. La palabra partner. Compañía de vida. Compatibilidad. Compatibilidad. Ok. Y la palabra taller de derechos humanos. Familia, solidaridad. Esperanza. Esperanza en que, bueno, las cosas puedan mejorar también desde ese pequeño espacio. Ok. Eh, bueno, y esas son todas las palabras. A ver, pero, a ver, quiero pensar en un nombre, debido a que Pau mencionó todos los nombres y de todos los pioneros. Entonces, voy a lanzar nombres eh, aleatorios y quiero pensar en qué es en qué es lo que ustedes puedan decir. Em, Diego Sánchez, Inspiración. Enseñanza. José Vargas, Mentor. En mi caso, pionero. Norma Ortega. Amiga, entrenadora, coach. Inspiración y empoderamiento. Meli Valdivia, Empoderamiento, Meli Valdivia. Maestra, y bastante resiliencia también. am, Adri Martínez, Mi partner siempre. Admiración, admiración bastante siempre para Adri. y Jesús Zúñiga. Agradecimiento, papá coach. Yo diría pionero y también admiración, porque ha sido de las personas que también ha estado desde el inicio con todos los equipos de derechos humanos de la CAT. Bueno, y Jesús mandó por interno su palabra, es boletas. Chiste interno. Chiste interno. Bueno, ha sido muy lindo poder conversar con ustedes el día de hoy y eh, ha sido creo que muy fructífero. Si alguien ha escuchado todos los mensajes, todas las recomendaciones, todas las reflexiones que ustedes han podido dar, tanto Pau Macedo desde su lugar de la Procuraduría como alguien que logró trasladar un ejercicio académico pequeño hasta lo que es poder ejercitarlo en la vida real, en el día a día, en su cotidianidad. Y también Pau Guamán, quien es alguien que ha logrado llevar un ejercicio académico y empatarlo con su vida académica, con su vida personal, y ha logrado poder reflexionar el día de hoy con nosotros acerca de lo importante que es saber muchas veces razonar hasta dónde es un ejercicio académico y hasta dónde debemos estresarnos por ello. Creo que esa reflexión ha sido muy importante viniendo de las dos, sabiendo que las dos son personas que siempre han esperado lograr excelencia y que siempre la han logrado, y por eso es que también son dos personas que son referentes dentro del taller de derechos humanos. Entonces les agradecemos mucho por su participación, les agradecemos mucho el mensaje que han logrado transmitir el día de hoy y les agradecemos mucho haber formado parte del taller de derechos humanos y seguir formando parte de él. Sí, sí, voy a tener unas pequeñas palabras de cierre. Muchas gracias, Fer, por tus lindas palabras. También gracias a la Asociación de Egresados de Derecho por esta oportunidad de permitirme compartir mi historia. Espero que esta experiencia pueda motivar a otras personas a seguir luchando por sus sueños. Como les comentaba en un momento de la entrevista, no hay una única forma de llegar a donde queremos, pero sí hay algo en común que es la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina. Y a quienes nos escuchan hoy día, sí les digo que los no también construyen, que lo importante es seguir caminando
Y si hay algo pues que es importante siempre tener en cuenta es que todo esfuerzo vale la pena, que abracemos los fracasos porque ahí es donde nace el crecimiento. Sí, Bueno, de mi parte, definitivamente. perdóname, Fer. No, 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 por favor, Pau, esperamos tus palabras. Bueno, de mi parte también, en principio, agradecer bastante a la Asociación de Egresados de la Católica. Creo que es un esfuerzo realmente consistente el que están realizando de traer este tipo de charlas, webinars, que creo que suman para todas las personas que egresan de la carrera, porque todo este espacio no se termina cuando sustentas la tesis y te dan el título. Hay muchas más cosas que hay detrás y creo que es muy bonito que nosotros tengamos como referente muchísimos egresados que pueden tener bastante perspectivas que nos llamen la atención y que podamos escuchar bastante de su historia. Y bueno, desde mi personal perspectiva, agradecer nuevamente a la Universidad Católica de Santa María por habernos dado todas las oportunidades y las herramientas para poder participar en los mood course. Agradecer infinitamente a todos los compañeros que he tenido en cada una de las competencias. He aprendido mucho de cada uno de ustedes y los sigo admirando y sé que son personas excelentes y que van a llegar muy lejos. Y bueno, a todas las personas que realmente creen en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, decirles que necesitamos más que ahora de su trabajo y de su impulso para mejorar cada día la situación y la crisis sistemática en la que se vive ahorita en el país. Siento que desde la posición que tomen, con el granito de arena que ustedes quieran aportar, pueden hacer muchísimos cambios y creo que tienen que tratar de buscar ser eso, ¿no? Una herramienta que procure ser un cambio y una mejora en pro de nuestra sociedad y sobre todo tomando en cuenta, sea cual sea la rama a la que se vayan a dedicar, que siempre es importante velar por la dignidad humana. Creo que es importante que no se olviden de ese aspecto y que siempre sigan intentando y postulando y apostando por muchos espacios que realmente los va a sumar. Un día pueden estar en una competencia, pero al día siguiente pueden estar trabajando en algo que realmente les gusta y les motiva y se van a sentir mejor, ¿no? Porque se van a dar cuenta de que no solamente están haciendo su trabajo, sino que están ayudando a otras personas. Así que los animo a seguir en ese camino y pues muchas gracias, Fer, y muchas gracias a Pau por haber acompañado también este día. Gracias, gracias, gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias.